La vieja casa al final del camino había sido evitada por todos en el pueblo durante décadas. Se erigía solitaria, con ventanas rotas y una fachada agrietada que parecía susurrar secretos al viento. Desde que los últimos habitantes desaparecieron sin dejar rastro, los lugareños afirmaban que la casa estaba maldita. Algunos decían haber visto sombras en las ventanas, otros hablaban de ruidos extraños al pasar cerca. Pero para Daniel, todo eso no eran más que historias inventadas para asustar a los más crédulos. Daniel siempre había sido un escéptico. Así que cuando sus amigos lo retaron a pasar una noche en la casa abandonada, aceptó sin dudarlo. Estaba decidido a demostrarles que no había nada más que polvo y escombros tras esas paredes ruinosas. La noche en cuestión era oscura, y una fina neblina cubría el camino hacia la casa. Con una linterna en mano y su mochila al hombro, Daniel llegó a la puerta principal. La madera crujió bajo sus pies, y un olor a humedad y descomposición lo envolvió al cruzar el umbral. El interior de la casa estaba cubierto de polvo, y las telarañas colgaban de cada rincón. Los muebles antiguos estaban rotos, y el aire se sentía espeso, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar en aquel lugar. Se dirigió al salón principal, donde decidió pasar la noche. Sacó su saco de dormir y, tras explorar un poco, se sentó junto a una chimenea apagada. Mientras avanzaba la noche, los sonidos habituales de una casa vieja comenzaron a rodearlo, el crujir de la madera, el silbido del viento colándose por las ventanas rotas. Daniel se repetía a sí mismo que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía incorrecto. Cerca de la medianoche, escuchó un suave murmullo. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado claro, como voces susurrando. Decidido a no dejarse asustar, encendió su linterna y recorrió la casa en busca del origen del ruido. Subió las escaleras, que protestaban bajo su peso, y llegó a la planta superior. Allí, los murmullos eran más fuertes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes. Finalmente, se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Parecía la única habitación que no había sido tocada por el paso del tiempo, la madera era sólida, y la cerradura intacta. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su orgullo lo empujó a abrir la puerta. Al cruzar el umbral, una sensación de opresión lo envolvió. Dentro, la habitación estaba extrañamente impecable, como si alguien aún viviera allí. Había una cama hecha con sábanas blancas y una pequeña mesita con una vela derretida. Pero lo que llamó su atención fue el gran espejo en la pared opuesta. Reflejaba la habitación perfectamente, salvo por una pequeña diferencia. En el reflejo, había una figura de pie junto a la cama, una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo. Daniel retrocedió, mirando el espejo con el corazón latiéndole a toda velocidad. La figura no estaba en la habitación, solo en el reflejo. Sin embargo, cuando parpadeó, la figura giró lentamente su rostro hacia él en el espejo, aunque seguía oculta bajo el velo. El pánico lo invadió. Corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Tiró del picaporte desesperadamente, pero no se movía. El aire se volvió denso, y las sombras en la habitación comenzaron a alargarse, como si la figura en el espejo estuviera cobrando vida. La vela se encendió sola, proyectando un brillo macabro en la habitación, mientras los susurros crecían en intensidad. Daniel miró nuevamente al espejo, y esta vez, la figura se acercaba lentamente hacia él. Su reflejo no movía un músculo, pero sentía su aliento frío en el cuello. Cada paso que daba la figura en el espejo lo acercaba más al borde de la locura. Finalmente, la mujer del espejo levantó su velo, revelando un rostro descompuesto, lleno de odio y sufrimiento. En un grito silencioso, la figura atravesó el espejo, y las luces en la habitación se apagaron. Cuando los amigos de Daniel regresaron al día siguiente para ver si había logrado pasar la noche, encontraron la casa vacía. No había rastro de él, ni de sus pertenencias. Solo quedaba el gran espejo en la habitación del segundo piso. En su reflejo, si mirabas lo suficientemente cerca, podías ver la figura de un joven, atrapado para siempre en su interior, con una expresión de terror eterno en su rostro.